¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? 8 AM, Marcelo Rojas, Diego Gutiérrez, Melissa Centurión comienzan el viaje de 2 horas por el globo terráqueo. Hacen check-in y te llevan al Mundial de Noticias. Vas a llegar a la final sabiendo todo lo que pasa en la Tierra. Hasta las 10 AM. Esto es Vuelta por el Universo por Vorterix Mar del Plata. Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz año para toda la humanidad, para todo el planeta. En este 2025 volvemos en el primer programa de este nuevo año, donde ya han transcurrido 18 días del año nuevo, y cuando prácticamente parecía que volvíamos nuevamente a la rutina, hay algo que esperanza, que ilusiona. Este principio de acuerdo en Medio Oriente tras 15 meses de estar matándose como perros. Y perdón por utilizar el término perro, porque los perros a veces son más humanos que los seres humanos. Y mientras en el mundo se empiezan a discutir temas muy importantes, porque vamos a ver qué mundo o qué 2025 vamos a tener después del 18 de enero, con la asunción de Trump. Obviamente también está la situación de Venezuela y otros conflictos también que tiene el mundo, pero empezamos con un aire esperanzador, lo de Medio Oriente, y ojalá que no sea una falsa tregua. Mientras en la Argentina los temas de discusión nacional son la hamburguesa de Wanda, la leche de Icardi, y si el nuevo novio de Fátima Flores tiene una anguila o no. Esas son las cosas que se discuten en la Argentina de hoy. Así están las cosas, país, diría Rodolfo Bariri. Con el gusto de siempre voy a recibir a mis compañeros, no sin antes decirles que nos comunicamos, nos vemos a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045, y que en la operación técnica puesta en el aire está... Por un nuevo año, por un nuevo renovó año, contrato. Renovamos votos de amor y de compañerismo con Ezequiel Martel. ¿Cómo le va, Ezequiel? 18 días sin vernos. Igual estaba feliz, me parece, Ezequiel, de no levantarse tan temprano los sábados. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Buenos días, Meli, buenos días, Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estás contento, no? Sí, ¿Estás muy contento con el refuerzo de River, no? Con el refuerzo de River, con empezar un nuevo año también. No sé si se me escucha bien. Sí, ¿me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto, sí, con comenzar un nuevo año del programa, donde vamos a tener seguramente muchísimo trabajo, muchísimos temas para hablar. Qué bárbaro, ¿no? Digo, Gallardo no tiene excusas, ¿eh? Si le va mal ahora con este super equipo, el problema es el técnico. Mira, no sé si... no es el programa deportivo, digo, pero tenemos 2 defensas espectaculares. Ahora hace falta ver quién mete los goles. Después, cuando vengas a visitarnos al programa deportivo, que arranca, ya les digo, este lunes, arranca Póker de Haces, también bueno, arranca Póker. Quisiera saber por qué River pagó tanto por Driussi. 10 palos vale Driussi. ¿Y por qué tiene plata?
Bueno, El que tiene plata se lo quiere. Está bien, tenés razón. Bueno, arranca el programa y arranca también a girar el mundo, ¿no? El planeta. El mundo no dejó de girar nunca, igualmente, por eso es que iniciamos un programa con mucho contenido, con mucho para decir. Bien decías, bueno, quizás la mayor esperanza está puesta en el acuerdo en Medio Oriente, pero la verdad es que la cantidad de noticias que tenemos para desarrollar es enorme. Así que sin más preámbulos, escuchamos la música de siempre, la música de Coldplay. Estamos iniciando nuestra 5ª temporada al aire. Para decirlo para quienes quizás son oyentes más nuevos, este es el 5º año al aire de Vuelta por el Universo, la vuelta al mundo de las noticias y de la música internacional. Con la música de siempre que nos acompaña desde el primer programa, presentamos los títulos de tapa de la semana. Si me querés sacar, sacame, ¿eh? Ahí está, muy bien. Vamos con los títulos del primer programa de este Vuelta por el Universo 2025. Sí, sacame si querés, sacame. Sí, no me muestres. Quiero cautivar con mi voz. Estados Unidos, este lunes 20 de enero, asumirá Donald Trump como nuevo presidente de los estadounidenses. ¿Qué mundo se nos viene en este 2025? ¿Un antes y un después? ¿Qué dejó la gestión Biden? ¿Pulgar para arriba o pulgar para abajo? ¿Se vienen 100 decretos de entrada? ¿Golpe ejecutivo nunca visto en los tiempos modernos? ¿Trump gobernará por decreto eludiendo la maquinaria legislativa del Congreso? Los planes expansionistas de Trump con sus insinuaciones sobre Canadá, el Canal de Panamá y Groenlandia, ¿encienden las alarmas en Europa y el mundo entero? Venezuela, el pasado 10 de enero, Nicolás Maduro consumó la toma del poder en forma ilegal y violenta, avasallando todos los mecanismos institucionales. ¿Un presidente ilegítimo que está aislado y debilitado? ¿Cuánto oxígeno le quedará? ¿Qué postura tomará Donald Trump con el dictador venezolano? ¿Máxima presión o diálogo y acuerdo? ¿Se vienen amplias reformas en la constitución del régimen chavista? ¿La gente en las calles no pierde las esperanzas o hay aires de decepción? ¿Venezuela imitará el modelo represivo de Nicaragua con cárcel, inhabilitación y juicios en ausencia a la oposición? Daniel Ortega, Rosario Murillo, Maduro y Cilia Flores, felices los 4. Medio Oriente, después de 15 meses de guerra, liberarán a rehenes tras el acuerdo entre Israel y Hamas. ¿Cuándo arranca el alto al fuego? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Qué contempla el acuerdo? ¿Quién controlará el área palestina? ¿La inminente llegada de Trump aceleró los tiempos del acuerdo? ¿Hay puntos irresueltos del acuerdo que podrían caer en cualquier momento? ¿La familia de los rehenes entre la esperanza y la incertidumbre? ¿Hay argentinos en manos de Hamas? ¿Se desata una crisis en el gabinete de Netanyahu? ¿El partido ultrarreligioso le quita el apoyo y debilita el gobierno de Bibi? Toma, hasta Bibi le dijo. Bien, estos son los títulos del programa de hoy. 3 ejes en los cuales se inserta el primer programa de hoy: Estados Unidos, Venezuela y Medio Oriente. Creo que son los 3 temas centrales del nuevo año, ¿no?
del nuevo año, pero vamos a iniciar hacia fines del año pasado. Presentábamos este libro, bueno, gracias a la colaboración de ACAL Argentina con nuestro programa editorial ACAL, presentábamos este libro, BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, de Aníbal Garzón, que bueno, justamente esperábamos poder conversar con el autor y lo tenemos en línea, Aníbal, que es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Desarrollo Internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Periodismo y Comunicación Digital de la Universitat Oberta de Cataluña. Aníbal, autor de este libro, bueno, nos está en línea esperándonos. Buenos días, buen mediodía, Aníbal. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos justamente en Barcelona, en Cataluña, en el Estado español, en mediodía. Gracias. Bueno, ¿qué tal, Aníbal? Mucho gusto. Buenas tardes para vos, buenos días para nosotros. Marcelo Rojas te saluda. Ante todo, gracias por aceptar este convite. Y bueno, y vamos a hablar un poco del libro. A ver, haceme el favor de mostrarlo un poco más. Ahí tenemos el libro que escribió Aníbal Garzón hace muy poquito. ¿Cuánto tiempo de vida tiene este libro, Aníbal? Un placer, Marcelo, de charlar un ratito con vosotros, gracias. El libro salió aquí en España, salió justamente cuando la cumbre de Kazán de Rusia, o sea, estamos hablando, ¿no?, el 21 de octubre, por lo tanto el libro pues tiene tres meses. Lo bueno, ¿no?, que es un libro enfocado también en... Yo, bueno, tuve la experiencia de vivir varios años en Latinoamérica, en total unos 6 años, Bolivia, Chile, trabajando en Colombia, Ecuador, y entonces le doy un enfoque pues desde el sur, ¿no? Es decir, esto no está creado un libro académico en la Universidad del Norte, ¿no?, que haya estudiado, pues soy una persona de origen obrero, ¿no?, de clase trabajadora, y lo enfoco sobre todo esa mirada desde el subglobal y desde, bueno, pues el ámbito no académico. Y ahora ha sido pues suerte el que ya vaya saltado, ¿no?, en lo que decimos el charco, porque creo que pues este libro también está muy adaptado para la política regional, ¿no?, internacional de América Latina, ¿no?, tanto Argentina, México, Ecuador, porque es un enfoque internacionalista desde esa mirada descolonizadora, ¿no? Es lo que he intentado en el libro, por lo tanto, bueno, espero que guste, y es un placer que ya esté recorriendo por allí, por Argentina. Bien. Bueno, si bien te vamos a preguntar qué es el BRICS y qué función tiene, yo te quiero hacer la siguiente pregunta en base a los capítulos que leí. Confieso que no lo pude terminar de leer todo, pero bueno, tengo info como para participar del conversatorio. Digo, ¿los BRICS surgen para confrontar con el mundo occidental, para cooperar o para construir otro mundo posible? Sí, una muy buena pregunta. Yo creo que los BRICS, hay que tener en cuenta que los BRICS no es algo que tenga una hoja de ruta no creada cuando se fundaron los BRICS, no olvidemos, Brasil, Rusia, India, China en el 2009 fundan los BRICS y después 2010 se añade Sudáfrica, o sea que son un poco los 5 países fundadores, y son 5 países que todos ellos son miembros del G20, ¿no? Son países del sur global, ¿no? Siempre un poco la duda de Rusia, pero son del sur global, donde lo primero que hacen estos países es intentar reformar ese orden internacional, participando también lo que es Occidente, lo que es Estados Unidos y la Unión Europea. Pero se empiezan a ver justamente que es exactamente lo contrario. Una expansión de la OTAN, cerrada, ¿no?, el hecho de que un Consejo de Seguridad de la ONU se pueda modificar, una economía dolarizada, y entonces el G20 vemos finalmente que no es una estructura de ese cambio, un orden cambiante, un orden multipolar, porque no estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, y hay economías, hoy muchas economías que superan economías occidentales. La India, China, no están superando esos indicadores. ¿Por qué tiene que estar Italia o Francia o el Reino Unido, que parece que estamos en 1945, estamos en 2025? Y por lo tanto, los BRICS lo que hacen, yo creo que hay un cambio, en lugar ya de no podemos modificar las estructuras a nivel interno, vamos a crear estructuras paralelas, y de ahí nacen estructuras, que hablaremos de ello, el nuevo Banco de Desarrollo o el Acuerdo de Contingencias, que hace frente a lo que es el Pacto de Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde Estados Unidos tiene derecho a veto, y se crea algo alternativo porque el mundo está cambiando. Eso no dice que no participe en un país europeo. Bielorrusia, por ejemplo, ha entrado como país socio, pero el hecho es que el sur pueda crear su realidad, cortando de esa manera esas relaciones norte-sur colonizadoras, donde el sur tiene que cumplir los dictados del norte. El mundo está cambiando y hay economías emergentes en África, en América Latina, en Asia, y ese es el cambio. Yo creo que están presentando que ya no es las estructuras, tienen que cambiar las estructuras porque la geopolítica internacional ha cambiado, y ahí se ve lo que estamos viendo ahora mismo en 2024-2025.
Bueno, justamente son esas, ¿no? Las economías emergentes que fueron excluidas, ¿no? Como decís en una parte del libro. La OTAN ha sido, ¿no?, un nutriente muy importante en la existencia de los BRICS, ¿no? Y me gusta, ¿sabes qué? También se lo decía Melissa hace 2 días atrás. Yo soy profesor de historia y me gusta cuando los analistas hacen un poco de historia del tema. Historias muy bien, contextualizás muy bien, haces un repaso de la Guerra Fría, de la conferencia de Bandung, del movimiento de los países no alineados. Está bárbaro porque no solamente es un libro para entendidos, sino que también es muy, muy llevadero y de fácil lectura para que cualquier persona que se interesa por este tema lo pueda entender fácil, concreto, ¿no? Sí, lo que intentamos es un poco lo que comentaba, ¿no? Yo vengo de un barrio de clase trabajadora, tengo posibilidad a nivel académico, mis padres son inmigrantes, ¿no?, del centro de España a Cataluña en los años 70, por lo tanto he vivido la realidad de un barrio de clase trabajadora humilde, pero luego, bueno, por situaciones tuve posibilidad de ir a lo académico y también tener relaciones con gente, podemos decir, más de clase media, y entonces intento enfocarlo, yo lo que digo un poco en la introducción, porque sucede, gente que aquí en Europa hace doctorados, ¿no?, de economía, de sociología, le habla de los BRICS y no tienen ni idea. No olvidemos que en la cumbre de Kazán yo seguí Televisión Española, TV1, el día 22 y no hubo ni una noticia de la cumbre de los BRICS, cuando estaban 35 países que representaban 5.000 millones de personas del mundo, ni una noticia en la televisión española. Entonces era como puede ser, por lo tanto hay una cierta ignorancia de ese tema en Europa, entonces lo intento enfocar así, y por ello, dado mi formación de sociología, que siempre intentamos tocar todos los puntos, historia, economía, cultura, comunicación, ámbitos ecológicos, creo que hay que hacer un análisis complejo para la realidad compleja, no es sencilla, con un lenguaje lo más ameno posible, porque creo que muchas veces con el tema de redes sociales y el crecimiento que hemos visto, ¿no?, de la ultraderecha, ¿no?, porque crece con ese Twitter, esos mensajes, esos eslogan, creo que hace falta pues generar inquietudes, cultura, pero llegar. Si nos generamos en un lenguaje de élite y no llegamos a las masas populares, ese debate, tenemos un campo de batalla y lo hemos intentado, no sé si lo hemos conseguido, ¿no?, pero hemos intentado hacerlo de esa manera. Por ello no trabajamos un marco teórico, académico, hay algunas cosas de teoría de dependencia, hablamos algo de Galeano, cositas, pero que sea sobre todo de la realidad, y eso fue un trabajo sobre todo de investigación de hemerotecas, no de algo académico. Investigué muchísimo hemerotecas, informes, datos estadísticos, pero intentar adaptarlo a esa realidad. Creo que hay que hacerlo una realidad multidimensional, con un lenguaje, ¿no?, que se ha adaptado a las mayorías, por esa es la manera, ¿no? Yo creo que al final ese campo que muchas veces lo perdemos cuando creamos algo. No es elitismo o inteligencia, es algo popular, y creo que es un mecanismo de relaciones internacionales que está cambiando y debemos interesarnos, porque eso tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Sin perdonar que me alargue un poco, pero en el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, que tiene un contexto, ha generado una inflación en los bolsillos de la clase trabajadora de Europa. ¿A qué viene todo eso? La OTAN, ¿no?, el tema de los BRICS, en el tema de Rusia que incomoda, el tema de China, y creo que finalmente a la clase trabajadora afecta. Por ello, creo que tenemos que interesarnos, algo que los medios de comunicación oficiales muchas veces o manipulan o tergiversan, y nos acabamos perdiendo de la realidad que hay. Esa es un poco la lógica que hemos intentado en esta situación de los BRICS, porque va a ser además un tema muy creciente. No olvidemos que Trump hace 3 semanas lo comentó. Todos los países BRICS tienen que tener aduana. Por ello va a ser una palabra que va a salir mucho en estos siguientes 4 años de la gestión de Donald Trump. Aníbal, bueno, coincido con Marcelo, yo sí pude terminar de leerlo, es un gran libro para, como bien planteás, la divulgación más allá de lo académico, pero además particularmente a mí me llamaba la atención en datos que no conocía, por más que, por supuesto, desde este programa estudiamos la actualidad internacional, lo que tiene que ver con la cooperación más desde el ámbito cultural y deportivo de los BRICS, es decir, no solo lo económico, no solo lo político, geopolítico, sino esta otra pata que tiene que ver con unir a las sociedades y las culturas. Sí, yo creo que muchas veces no se habla de los BRICS como un tema económico, economías emergentes, ya casi que supera al G7, Banco Mundial, pero no es un tratado de libre comercio. Claro que no, y hay un capítulo que habla sobre ello, ¿no?, que el comercio mejora, que están llevando en la cooperación Brasil con Sudáfrica, con India, ¿no?, situaciones, pero hay que ir a un campo mucho más allá. Creo que es un tema del campo contracultural. Yo siempre, cuando hago charlas de presentación del libro, siempre pregunto sobre las Olimpiadas de los BRICS. No olvidemos que Rusia
ha estado excluida de las Olimpiadas de Francia, mientras que Israel no. Hay una doble moral donde empieza a ser cansina, porque dices, claro, si hay una guerra, ¿por qué Israel puede participar en Eurovisión, que es un festival de música europeo, y de repente boicotean a Rusia? Esa doble moral empieza, ¿no?, a abrir un poco los ojos de por qué sucede esto. Y creo que ahí en el tema de la contracultura es importante. ¿Por qué? Porque la colonización lleva un tema de la cultura donde se ha reprimido esas situaciones, ¿no?, en los países originarios, y es de suma importancia que países, además, de diferentes culturas compartan entre ellos, ¿no?, temas, ya digo, culturas, lenguas, que no sea la cumbre de los BRICS, se hable inglés, que sea solamente anglosajón, que sea eurocentrista, que sea occidental. Estamos hablando de una cooperación pragmática de países, muy diversos, donde están llevando a cabo enriquecimientos culturales, ¿no?, en diferentes campos, universidades, juventud, tema de género, y además es diverso. Hablamos de Irán, hablamos que entró en el 2023, hablamos de Brasil, hablamos de India, de Rusia. Entonces eso rompe con el eje ese que nos decían en geopolítica, el eje bien y el eje mal, que ahí viene un poco la crítica a la teoría de Huntington, el choque de civilizaciones, y de repente te das cuenta donde llevan elementos de suma importancia. Creo que hay que tener en cuenta ese punto también de contracultura y solidaridad, ¿no?, y soberanía, respeto mutuo, que viene con la conferencia de Bandung, que muchas veces nos olvidamos y tenemos una visión demasiado materialista o economicista. Y aquí entran muchos campos, como voy a decir, el tema de deportes. Nadie conoce, o muy poca gente, las Olimpiadas, donde participaron más de 90 países en las Olimpiadas que se llevaron casi 2 semanas en Rusia. Creo que eso es un evento, sin ser las Olimpiadas oficial, pero que pone una alternativa al COI, porque el COI es Comité Olímpico Occidental, no internacional. Queda claro que son unos poderes fácticos, y en el deporte también funciona así. La política, ¿no?, y la dominación imperial occidental está en todos los campos, en la cultura también, y los BRICS hacen un poquito frente a ello. ¿Qué tal, Aníbal? Perdón, ¿qué tal, Aníbal? Buen día. Decile cómo te llamás. ¿Cómo? Decile cómo te llamás, digo. Porque... Bueno, sí, te habla Diego Gutiérrez. Tenés razón. Un placer, Diego. ¿Vos crees que el BRICS es una especie de salida en cuentagotas por ahora? Porque esto fue una reactivación espectacular después de la pandemia, estaba un poco paralizado. Y por cómo se vienen dando las cosas en el mundo, una especie de salida en cuentagotas de la ONU, y que esto puede llegar a formar dentro de un tiempo, no puedo ni siquiera decir cuándo, pero que llegue a una institucionalización aún mayor del BRICS. Yo creo que analizando los BRICS nacen oficialmente en el 2009, todo que hay unos antecedentes previos, estamos hablando de 16 años. 16 años. Yo comparo, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea. La Unión Europea tardó 50 años en sacar una moneda propia, el euro. Se funda en el 57 y hasta el 2002. Estamos hablando de 50 años de países, además, cercanos demográficamente, cultura similar, religión similar, ¿no? Por lo tanto, tenían como componentes, y tarda 50 años. Los BRICS han sacado ya diferentes alternativas de instituciones en 15 años. Hablamos, vuelvo a decir, de un banco, ¿no?, donde Dilma Rousseff es la presidenta, el nuevo Banco de Desarrollo, donde Brasil, que tuvo problemas y tal, ya no fue al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial, sino había alternativas. El acuerdo de contingencia es exactamente lo mismo. Se está hablando del BRIC Pay, se habla de la desdolarización, un tema que ni se hablaba hace unos años. Por lo tanto, son 15 años, queda muchísimo por hacer, y el libro es un libro justamente abierto, que analizo lo que se ha hecho hasta el momento. Ya han pasado unos meses del libro y se tiene que hacer una actualización. Han traído Indonesia, que es, ¿no?, una de las economías, además representa esa conferencia de Bandung, ha traído Indonesia. Hoy se ha confirmado que Nigeria ya ha formalizado país socio, porque los BRICS hay países miembros que son 10, y serían 11, Argentina finalmente con Milei no aceptó, son 10, Arabia Saudí está en duda, por lo tanto es y hay 9 países que son socios. Todo eso, pues, está llevando a cambios. Si en 15 años has conseguido yo creo que es un recorrido importante. Ahora hay que pensar paso a paso, hay que ir con cierto pragmatismo, hay que ir con cierta realidad. A veces se ven noticias de ya estamos en la desdolarización, estamos en una economía muy internacional dolarizada, pero que de repente Rusia y China comercialicen con monedas locales, que puedan hablar de crear una moneda propia, Irán también, y eso venza los bloqueos por parte de Occidente, son resistencias. Ya hablamos de 15 años solamente. Yo lo que hago, comparemos con la Unión Europea el retraso poco a poco, ¿no?, que llevó, como lo voy a decir, la moneda común, el Banco Central Europeo de Frankfurt y todo ello. En 15 años han conseguido. Que falta mucho por hacer, que es un pragmatismo, que no hay una hoja de ruta a veces clara, que hay contradicciones, India con China, Cachemira en frontera, hay países muy diversos, está claro. Pero sobre todo hay que analizar y romper un poquito la dinámica de tenemos un componente, una hoja de ruta, un componente ideológico. No, esto es pragmatismo. Por lo tanto, habrá pasos atrás y pasos hacia adelante. Y bien, como comentabas ahí, Diego, el COVID pudo paralizar, pero tenemos que en el
2023 se añaden 4 países, hubiesen sido 5 con Argentina, y ahora este año 8 socios, 9 socios, perdón, en América Latina, Bolivia y el caso de Bolivia y Cuba, y también se hablaba en el caso de Venezuela también, pero hubo un cierto boicot ahí de Brasil. Creo que se están dando pasos importantes. Ahora, hay que ser realistas y habrá cosas que no se puede cambiar el orden en 20 años. Hubo un orden mundial que cambió después de una Segunda Guerra Mundial, que murieron 50 millones de personas, por lo tanto es complejo, pero creo que hay temas de suma importancia y se ha avanzado muchísimo, como el proyecto, vuelvo a decir, BRICS, las sanciones de Occidente no funcionan tanto, la cooperación sur-sur entre países de América Latina, África y Asia, el comercio entre esos países, cooperaciones de muchos ámbitos que hace unos años era impensable, o incluso, perdón que me extienda, el tema de África. Tenemos el Sahel, que no estamos dando la importancia, donde la OTAN era un punto que la cumbre de Madrid lo enfocó mucho, y de repente tenemos procesos en Burkina Faso, en Mali, donde hay la Unión Africana que se reúne con Putin el año pasado y dices, ¿cómo puede ser que estos países hay alternativas? Por lo tanto, hace 15 años parecía que había solo un orden mundial unipolar, que había una realidad y te enfocabas en ello y el consenso de Washington, como pasó en América Latina en los años 80. Hoy hay alternativas, podrán ser mejores y peores, pero los países del sur ya no solamente es negociar con sus antiguas colonias centrales, con con Francia, con el Reino Unido o Estados Unidos. Tienen alternativas y eso está poniendo pues un jaque, ¿no?, a la dominación occidental. Para ir cerrando y por supuesto agradeciéndote todos estos minutos y agradeciéndole también a Editorial ACAL que nos permitió el contacto contigo, te voy a pedir que, no sé si lo querés hacer desde tu profesión, que sos sociólogo, o desde lo económico, desde lo político, o de lo geopolítico, ¿qué lectura haces de la foto que se va a dar el lunes 20 de enero, Xi Jinping en la asunción de Donald Trump en el Capitolio? Digo, ¿cómo ves este fenómeno que hasta hace poco era impensado? Digo, Xi Jinping en la asunción del mandato de Donald Trump en el Capitolio el lunes. Yo si tenía la información más actualizada, la última información que tenía es que fue la invitación de Donald Trump. Lo que pasa que tuve la información que creo que Xi Jinping dijo que no acudiría. Si ha sido la última información que ha acudido, no lo sé. Esa es la primera duda. Creo que ayer decían que no, que sí que acudían, ¿no? Milei, aquí por ejemplo en España, Santiago Abascal, que es, y el presidente Sánchez, Santiago Abascal, tenemos el presidente de Salvador, Bukele, tenemos el de Noboa de Ecuador, tenemos como un campo, tenemos la presidenta de Italia, o sea que sí que se ven como presidentes, no sobre todo de la derecha y la ultraderecha, que son, o partidos, que son los que van a acudir. En el caso de China, no sé, yo tenía pensado que Xi Jinping no iba a acudir, pero sí que está la invitación. Y bueno, yo creo que una de las hipótesis que se hacía sobre eso es que intentará un poquito romper ciertas dinámicas dentro de los BRICS. Es decir, hay dos líneas en los BRICS. Una es enfrentarte al conjunto, otra es intentar dividir desde dentro. Si yo fortalezco relaciones con China, puedo de esa manera romper un poquito la dinámica de China y Rusia. No olvidemos que esto viene de la Guerra Fría. En la Guerra Fría se dio la situación que China tuvo mejor relaciones Mao, ¿no?, con Estados Unidos que con la Unión Soviética. Hubo enfrentamientos de límite, enfrentamientos ideológicos entre maoísmo y la línea soviética, y generó eso. Yo creo que una de las dinámicas que puede pasar es que intente. Uno de los socios claros de Estados Unidos es India. Y por lo tanto, India tiene pactos como el pacto, tiene pactos, ¿no?, como el pacto Quad, que hablamos en el libro, es un socio que juega con los dos bandos, como en el caso de Arabia Saudí, que no sea socio formal. Y la manera mejor sería dividir desde dentro, que Estados Unidos haga el soft power, en lugar del hard power, ¿no?, la diplomacia, algo que es lo que Trump no le veo muy claro en la diplomacia con sus comentarios y sus redes, como lo de Groenlandia, lo de México, ¿no?, las cosas que suele decir. Pero una de las dinámicas, sabiendo la invitación, es posiblemente intentar a los BRICS enfrentarlo desde dentro, porque son complejos, son muchos estados, todavía son a lo mejor estructuras no ultramaduras, y puede ser una estrategia por parte de Estados Unidos. Veremos si finalmente el presidente va de China, que la última información que tengo es que había rechazado, pero si tenéis una actualidad informativa, pues hombre, sería una foto. Sé que han tenido una llamada telefónica, hace 3 días llamaron telefónica entre el mandatario chino y Estados Unidos, pero no lo sé si va a acudir. Pero esa estrategia, hipótesis de intentar dividir de dentro, divide y vencerás, ¿no?, el dicho romano, creo que va a ser una estrategia de Estados Unidos cada vez más creciente. La última confirmación es que Xi Jinping no asistiría, pero sí lo haría el vicepresidente de China, Han Zheng. Sería quien asistiría a la toma de posesión de Donald Trump el lunes. Gracias por actualizar la info. Gracias. Bueno, para cerrar, porque tengo la del estribo, por sí o por no, porque no tenemos más tiempo, porque acá la productora me está corriendo con el reloj.
te pregunto, digo, ¿sos futbolero? Sí, he jugado al fútbol, no lo sigo tanto, alguna vez 2 partidos, pero bueno, sí, un mundial, una Eurocopa y algo de Madrid o Barça lo sigo. Te explico porque yo tengo un programa deportivo aquí también en la señal, aquí en la radio, y me gustaría en algún momento hablar de deporte y hablar de fútbol y hablar del Barcelona. ¿Me aceptás esa conversación? No hay ningún problema, no soy especialista, pero sí que he jugado al fútbol y la verdad que he seguido, la verdad que sí, no, pues lo podemos intentar. Y el fútbol y la política, como decía Galeano, hay fútbol y política. Bueno, digo, ¿hay muchas viudas todavía llorando a Messi en Barcelona? Messi se recuerda, pero está ahora mismo Yamil Amal, que la verdad que es un chico, ¿no? Un jugador de fútbol excelente, y creo que está generándose un poquito la reencarnación de este chico, ¿no? Que sus padres inmigrantes, para que se vea, sus padres inmigrantes, pero él nació aquí en Cataluña, y la verdad que está generando euforia en el Barcelona ese chico de 17 años. Creo que puede ser la reencarnación. Bueno, y por sí o por no, ¿el separatismo catalán tiene futuro o no? Ahora mismo está en un proceso de crisis, pero la identidad catalana es una identidad no solamente de ahora, es una identidad de tiempo. Y creo que aunque está ahora mismo en un bajón, eso es algo cultural y puede ver. Como dijo un presidente, Barcelona hay que bombardear a un presidente español cada 50 años. Es un movimiento que de repente sale, pero la cultura originaria, con su idioma y su cultura, está implementada. Pueden salir y crecer en cualquier momento en el tema independentista. Hay una cierta desconfianza con los líderes políticos. Aníbal Garzón, ha sido un placer, una delicia haber hablado todos estos minutos con vos. Y bueno, y aquí está el libro que nos va también a mostrar Melissa, BRICS, ¿sí? La transición hacia un orden mundial alternativo. Y hemos hablado en vivo y exclusivo del otro lado del mundo, del otro lado de la pantalla, con su protagonista, Aníbal Garzón. Un abrazo grande a la distancia y te deseo todo el éxito para este 2025. Un abrazo fuerte a vosotros tres y a todo el pueblo de Argentina y a toda Latinoamérica. Gracias. Gracias, querido. Gracias. Gracias, Aníbal. Muy bien, Aníbal Garzón, y me di el gusto de preguntarle por Messi. Cada vez que haya un catalán... Olvidate. Y del separatismo también. Bueno, volvemos a agradecer a Editorial Lacal y les decimos que vamos a estar haciendo un sorteo por el libro de Aníbal Garzón, BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo, así que en breve van a encontrar todos los datos en nuestra Instagram. En las redes. Para participar del sorteo, en las redes, Vuelta por el Universo MDQ, ahí van a tener todos los datos. Nos vamos rápido a la música porque además tenemos muchas entrevistas, hoy hay mucho contenido. La productora te corre con los tiempos porque los tiempos apremian. Nos vamos rapidito a la tiempo música. Solo. El tiempo es tirano. Nos vamos rapidito a la música. Si lo sabrá, ¿no? Caputo, Con el tiempo solo. Con la elección de hoy, que es rusa, música rusa, pero remix, dance. Me gusta ese Filatov y Caras, los estoy escuchando mucho este último tiempo. Una banda rusa que hacen una colaboración con Maya, cantante rusa en este caso, y este tema que se llama Lírica. Qué buen punchi ruso. Ветер пепел, лицо швырнул мне, и я пугленный фильтр на